¿Quién iba a decir que yo, un simple conejo herbívoro, no solo secuestré al joven lobo más poderoso, sino que también di a luz a 6 bolas de pelo? Para proteger la última sangre de conejo lunar sombrío, tuve que armarme de valor y pedir prestada la semilla del lobo más fuerte del norte. Pero después de parir, cada noche, sorprendía a mi frío y distante esposo, mirando fijamente a 3 de los cachorros más débiles, con el ceño fruncido y una expresión sombría y dudosa, pensando que la manada de lobos siempre ha creído en la ley del más fuerte y sufre una grave discriminación por linaje. Mi corazón se me subió a la garganta. Temía que, por mantener la pureza del linaje, deshiciera sin piedad a 3 de sus propios cachorros. Al ver a esas 3 débiles crías sin apenas dientes, más miedo sentía. Así que tomé una decisión. Empaqueté a los 3 pobrecitos y escapé sin mirar atrás. ¿Quién iba a imaginar que ese frío y orgulloso príncipe lobo se volvería loco después? Dio la orden rechinando los dientes. Aunque tenga que revolver todo el norte, atraparé a esa coneja que abandonó a su esposo y a sus crías. Soy la última coneja lunar sombría en el mundo, la única heredera de la antigua bestia guerrera de la luna fría. Mis padres, antes de morir, me agarraron de las largas orejas y me insistieron una y otra vez. Ruan Suan, el futuro de nuestra estirpe sombría depende de ti. Como sea, ten varias camadas de conejitos. No dejes que nuestra sangre se extinga. Pasé milenios encerrada en la cueva de la luna fría hasta que por fin me hice adulta. Pero entonces vino el problema. Ese gran objetivo de tener muchas camadas de conejos divinos, ¿con quién lo iba a cumplir? Ya no queda ningún otro conejo lunar sombrío en el mundo. Vagué por la nieve durante meses, preguntando por todas partes, hasta que por fin oí hablar de un lugar. El Palacio del Lobo de Nieve del Norte. Decían que allí vivía una manada de lobos de nieve increíblemente fuertes. Pensé, los lobos comen carne. Pero al fin y al cabo todos tenemos pelo. Algo así como colegas. Con tal de encontrar al más fuerte y que me preñara, quizá podría parir unos cuantos cachorros mutantes con genes de conejo divino. Para colarme en esa guarida tan llena de reglas, sin dudarlo tragué una píldora de transformación. Y escondí mis largas orejas tan características, disfrazándome de Marta Sibelina. Así entré a trabajar como ayudante en la cocina del palacio. Surruan, ¿en qué te quedas? Lleva ya esta bandeja de carne helada al pabellón de hielo, que si retrasas el entrenamiento del príncipe heredero, te arranco la piel de Marta. El jefe de cocina era un viejo oso tuerto de mal genio. Agitaba un cucharón enorme, mientras me gritaba a voz en cuello. Me espabilé de inmediato. Encogí el cuello y asentí con sumisión. Sí, ahora mismo voy, ahora mismo. Llevaba la bandeja pesada con la carne cruda, pero por dentro estaba de Paula, el príncipe heredero. Según los chismes de las doncellas, ese príncipe lobo llamado Feng Wuhan era un ejemplar único en miles de años en todo el norte. No solo tenía un poder insondable, sino que además era guapo, frío y orgulloso, como la flor más alta del pico helado. Lo mejor de todo, era joven y fuerte, y aún no había conocido a nadie. Era un ejemplar de primera regalado por el cielo. Subí por las escaleras de hielo, hasta llegar a la cascada de hielo de la montaña trasera. Allí la temperatura era tan baja que daba miedo. Hasta el aire se congelaba en cristales. Me escondí detrás de una gran roca de hielo. Asomé media cabeza y miré a escondidas. En ese instante, casi se me cae la bandeja de carne. Entre la nieve que volaba por todas partes, una figura esbelta estaba de pie bajo la cascada. Feng Wuhan estaba sin camiseta, hombros anchos y cintura estrecha, músculos de líneas fluidas y con mucha potencia. La cascada helada le caía encima, resbalaba por sus abdominales sexys, y se entreveían tatuajes plateados brillando en su piel. Tenía los ojos medio cerrados. Su larga cabellera blanco plateada, mojada, caía por su espalda. Su rostro era frío como un cuadro. Sus facciones parecían esculpidas en hielo, con un aire que intimidaba a cualquiera. Ejemplar divino, tragué saliva. Mis pensamientos eran ruidosos. Me daba igual que se comiera a los conejos. A ese lobo inalcanzable, yo me lo iba a llevar esta noche. Justo cuando estaba embobada con su belleza, Feng Wuhan abrió los ojos de repente. Eran unos ojos fríos de color azul hielo, como espadas recién afiladas. Al instante fijaron su mirada en mi dirección. ¿Quién está ahí? ¡Sal ahora mismo! Su voz era clara y gélida, pero con una amenaza innegable. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Salí con la bandeja de carne. Aviso a su alteza. Yo soy la nueva ayudante de cocina. Vengo a traerle la carne helada. Forcé la voz para que sonara dulce y sumisa, pero no podía evitar mirarle el pecho. Feng Wuhan frunció un poco el ceño. Se echó al hombro una túnica blanca enorme y tapó ese paisaje que me hacía babear. Me miró desde lo alto con desdén, con cierta curiosidad en la mirada. Marta Sibelina, ¿cómo es que la cocina contrata seres herbívoros? Me sobresalté por dentro. Este lobez no tiene buen olfato. Su alteza es muy perspicaz. Soy muy hábil con las manos. Por eso me contrataron. Además, oí que estar cerca de su alteza da buena suerte, así que me esforcé muchísimo por entrar. Le solté ese halago, mientras me acercaba un par de pasos. Feng Wuhan, al verme así, mostró cierta resignación en la mirada. Deja la carne y lárgate. ¡Ay, espere, su alteza!, dije dando vueltas a los ojos. Saqué de la manga un rábano de hielo, cristalino y con un halo de frío, y se lo ofrecí con ambas manos. Acaba de entrenar. Seguro que tiene sed. Esa carne helada es muy pesada. Pruebe este rábano de hielo que yo misma cultivo. Está crujiente y muy dulce. Hidrata muy bien. Feng Wuhan se quedó atónito. Él, el gran príncipe lobo, nunca había comido más que carne de bestias espirituales de primera. Seguro que nadie se había atrevido a ofrecerle un rábano en la vida. ¿Me estás dando esto a mí? Miró el rábano y se le oscureció la cara por completo. Su alteza, esto no es un rábano cualquiera. Lo he regado con agua de manantial espiritual. Es bueno para la salud. Me armé de valor y di otro paso adelante, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Solo un mordisco, su alteza? He estado mucho tiempo cultivándolo. No sé si fue mi persistencia descarada lo que lo desconcertó. Feng Wuhan se mordió los labios y sorprendentemente no se enfadó de inmediato, ni me echó. Llévatelo, yo no como hierba, dijo fríamente, y dio media vuelta para irse, con un paso un poco más rápido de lo normal. Lo vi marcharse y no pude evitar reírme para mis adentros. Qué tan orgulloso. No me importa que seas frío. Lo malo es que no quieras ni mirarme. Con solo esta primera conversación, no voy a dejar que este lobez no se me escape. Para cumplir mi gran misión,
Los días siguientes, usé todas mis artimañas para acercarme a él. Por ejemplo, cuando entrenaba con la espada, yo me ponía a aplaudir sin parar. ¡Ja, ja! ¡Su Alteza es increíble! Su Alteza domina la espada como nadie en el mundo. Cuando leía, me escabullía para servirle té y, haciéndome la despistada, rozaba sus dedos. Al principio, Feng Wuhan detestaba mi actitud de lapa. A cada rato me decía, lárgate, fuera de aquí. Pero yo usaba mi habilidad de no tener vergüenza. ¿Que me vaya? Doy una vuelta y vuelvo. Poco a poco pareció acostumbrarse a mi presencia. Aunque seguía con la cara seria, aquella palabra lárgate cada vez salía menos. Por fin, una noche de luna llena, tuve mi oportunidad. Fui a llevarle la cena, pero no estaba entrenando. Feng Wuhan estaba solo en la torre más alta del palacio, mirando fijamente a lo lejos. Seguí su mirada. Allí estaba la ciudad humana de la aurora. Precisamente ese día era el festival anual de la aurora. Desde allí se veía el cielo, de un extremo a otro lleno de auroras, y en la ciudad brillaban miles de luces. Su Alteza, que mira. Me acerqué con la bandeja. La ciudad de la aurora. Dicen que los humanos están de fiesta esta noche. Allí habrá mucho bullicio, ¿no? Dijo sin volverse, con cierta melancolía en la voz. Lo miré sorprendida. Ese príncipe lobo, tan superior y siempre entrenando, acostumbrado a la grandeza, en el fondo, solo era un joven que añoraba el mundo terrenal. ¿Su Alteza quiere ir a verlo? Me acerqué y le pregunté bajito. Feng Wuhan sonrió con ironía. Los lobos de nieve tenemos reglas muy estrictas. Soy el príncipe heredero. No puedo salir del palacio ni medio paso. El mundo exterior para mí es solo humo que pasa. Vaya, un pobre atrapado en las normas, pensé. Mis pensamientos empezaron a girar a toda velocidad. Esta era la oportunidad perfecta para ganar puntos. Le metí la bandeja en el pecho. Le guiñé un ojo y le dije, Su Alteza, las normas son fijas, pero los lobos nos movemos. Si ni usted ni yo decimos nada, ¿quién va a saber que nos escapamos? Feng Wuhan frunció el ceño y giró la cabeza hacia mí, con la mirada afilada. ¿Cómo te atreves? Una simple ayudanta. Se atreve a incitarme a romper las normas. No le tuve miedo en absoluto. Al contrario, me acerqué sonriente, hasta casi oler su aroma frío a pino nevado. ¿Su Alteza, de verdad no quiere ir a verlo? Todo el día solo entrena y lee. ¿No quiere probar un bocado de fruta escarchada? ¿No quiere ver esas carracas de colores? La vida es muy larga. Si nunca es un poco rebelde, ¡qué aburrimiento! Él se quedó callado. Vi cómo sus manos apretaban la bandeja, cómo se le marcaban las venas, y asomó una pequeña grieta en su mirada. La guardia exterior es muy estricta. Si tocas la gran barrera del palacio, salta la alarma. No se puede salir, dijo por fin en voz baja, con un tono que ya sonaba a rendición. A mí me dio una alegría enorme. Eso déjemelo a mí. Yo tengo un as bajo la manga. Me llevé la mano al pecho. Mías era un perfume embriagador que solo mi estirpe de conejos sabía hacer. Esa cosa no tenía color ni olor, y era infalible. Con mi guía, Feng Wuhan se puso una túnica negra normal, se caló un sombrero de paja, y me siguió como un ladrón hasta salir de su dormitorio. Cuando encontrábamos una patrulla, yo esparcía el perfume a favor del viento, y aquellos fornidos lobos guardianes, sin siquiera bostezar, se quedaban fritos contra las columnas. Así, sin sobresaltos, saltamos la muralla trasera del palacio, y nos adentramos en la tormenta camino de la ciudad de la aurora. La ciudad de la aurora era 100 veces más animada de lo que imaginaba. Por todas partes había puestos con farolillos de colores. En el aire se mezclaban olores de carne asada, pastelillos de flor de osmanthus y licor fuerte. En el cielo se tejían auroras de ensueño. Feng Wuhan se quedó boquiabierto. Todo le parecía nuevo y maravilloso. Ese bullicio que nunca veía en el palacio lo impactaba sin reservas. «¿Ruanzuan, qué es eso?», preguntó, señalando unas brochetas rojas que tenía un vendedor. Su voz sonaba casi alegre, como la de un joven cualquiera. «Esos son frutas escarchadas. Están muy dulces. Venga, le compro una». Sin darme cuenta, ya no me llamaba Marta Sibelina, ni se llamaba a sí mismo Su Alteza. Saqué con mucha generosidad las monedas que había ahorrado en la cocina y le compré una buena ración. Feng Wuhan apartó un poco el sombrero, probó con recelo y dio un mordisco. El sabor agridulce le estalló en las papilas. A sus ojos, siempre gélidos, les brotaron diminutas chispas de luz. ¿Está bueno?, puso cara de incomodidad y giró el rostro, pero las orejas se le pusieron rojas. En ese momento, ya no me parecía un lobo feroz, sino un chico tonto y adorable. Si no lo engañaba para tener mis conejitos, sería una ofensa para el destino. Seguimos paseando y comiendo por la calle. Yo hacía de guía. Lo llevé a ver malabaristas de fuego, a escuchar cuentos populares, y hasta le compré una figurita de madera barata con un lobo tallado. Aunque se quejaba de que era tosca, la guardó con cuidado en su pecho. Sin darnos cuenta, llegamos a un enorme árbol de los deseos en el centro de la ciudad. Estaba lleno de cintas rojas y carracas que sonaban con el viento. Parejas de chicos y chicas estaban bajo el árbol, con los ojos cerrados pidiendo deseos. ¿Qué hacen?, preguntó. Eso es pedir un deseo. Los humanos en esta fecha cuelgan plaquitas con sus deseos. Si la luz de la aurora las ilumina, dicen que el dios del amor los cumple. Le expliqué sonriendo. Aprovechando que estábamos allí, compré 2 plaquitas y un pincel, y le di una. Su Alteza, escriba también un deseo. Feng Wuhan miró la plaquita, con cara de incomodidad. Él dudó con el pincel en la mano por un momento, y al final escribió 4 palabras muy cuidadas. Paz en Pekín. Vaya, qué adicto al trabajo tan insípido. Torcí los labios con desdén. Tomé el pincel y de un gran trazo, escribí 5 grandes caracteres en mi tablilla de madera. Que sean 6 de una camada. ¿Qué has escrito? Feng Wuhan se acercó para echar un vistazo. Al leerlo en voz alta, se quedó completamente petrificado. Me miró incrédulo. Que sean 6 de una camada. Su voz, habitualmente fría, se elevó varios tonos por la conmoción. Tú, una doncella soltera, ¿cómo puedes escribir semejante ordinariez? Sostuve su mirada sin inmutarme lo más mínimo, y le respondí con toda la razón de mi parte. Es que soy una comadreja. Nosotras, las de la familia de las comadrejas, ya tenemos muchas dificultades para tener descendencia. Mi mayor deseo es encontrar un esposo fuerte y vigoroso para tener muchos hijos. ¿Acaso no está bien tener la casa llena de bullicio y alegría? Feng Wuhan se quedó sin palabras ante mi réplica. Me miró con una expresión seria y convencida, y sus ojos parpadearon varias veces con gran complejidad. Parecía recordar el frío y
solitario palacio donde vive, lleno de intrigas y cálculos. En esos ojos siempre tan gélidos, por primera vez asomó una extraña y suave vulnerabilidad. Apartó el rostro, y su voz se volvió mucho más tierna, sin la frialdad de antes. Pero si realmente pudiera haber más bullicio, tampoco sería mala cosa. Dijo esta frase en voz muy baja, casi ahogada por el sonido de las campanillas de viento. Pero yo la escuché perfectamente. Me reí para mis adentros. El pez ha picado el anzuelo. Ya es hora de recoger la red. Después de pasear gran parte de la noche, Feng Wuhan se notaba claramente cansado. Nos sentamos en una terraza de barbacoas al aire libre. Su Alteza, después de caminar tanto, debe tener hambre. Esto es carne de venado asada especial del mundo mortal. Pruébela. Cogí un plato de carne humeante y se lo puse delante. En el momento de acercarlo, mis dedos hicieron un pequeño gesto discreto sobre la carne. Unos polvos sin color ni olor se disolvieron silenciosamente en el aroma de la carne. Este es el arma secreta que preparé con tanto esmero, la hierba del sueño profundo. Con solo un bocado de esto, hasta un elefante puede dormir 3 días y 3 noches. Cuanto más poder espiritual, más rápido hace efecto. Feng Wuhan no sospechaba nada. Es cierto que también tenía algo de hambre. Además, esa noche había bajado la guardia conmigo. Cogió un trozo de carne y le dio un mordisco. El sabor de esta carne parece un poco extraño. Tiene un deje amargo y ligero. ¡Ay, Su Alteza! Usted que está acostumbrado a los manjares más exquisitos, la cocina del mundo mortal seguramente le resultará más tosca. Me apresuré a servirle un vaso de licor fuerte y se lo alcancé, mintiendo con toda la cara del mundo. Estas son las especias que usan ellos para quitar el olor fuerte, para eliminar el sabor a carne cruda. Tome un trago de licor y le sentará mejor. Feng Wuhan no sospechó nada. Cogió la copa y se la bebió de un trago. 3. Recé para mis adentros haciendo la cuenta atrás. Cuando conté 1, la mano de Feng Wuhan, que estaba cogiendo un segundo trozo de carne, se quedó de repente suspendida en el aire. Sus profundos ojos azules perdieron el foco al instante. Su cuerpo se tambaleó. Blandita, lo has conseguido. Estaba tan emocionada que casi saltó de alegría. Para no llamar la atención, pagué rápidamente la cuenta y me cargué al hombro a este enorme príncipe lobo blanco. ¡Ay, caramba! Parece delgado, pero tiene los músculos muy duros. Me voy a lastimar la espalda. Me quejaba para mis adentros. Mientras, aprovechando la oscuridad, escogía los caminos sin nadie. No podía devolverlo al palacio, evidentemente. Así que lo cargué directamente y me dirigí hacia un lugar que ya había explorado al pie de la montaña nevada. Una cueva escondida con forma de media luna. Es un lugar extremadamente remoto. La entrada la camuflé con una gruesa capa de nieve y enredaderas. Y en el interior hay una fuente termal natural. Es un lugar perfecto para un secuestro. Y para tomar por la fuerza lo que uno desea. Cuando tiré a Feng Wuhan sobre la suave paja del interior de la cueva, estaba agotada y sin aliento. En la cueva brillaba una tenue piedra de fuego. La luz amarillenta bañaba su rostro perfecto e impecable. En ese momento, sin la frialdad ni las defensas del día, parecía una bella durmiente caída del cielo. Jeje, pequeño lobo blanco. Ahora caíste en mis manos. Restregué mis manos con entusiasmo y no pude resistir la tentación de tocar su nariz tan recta con un dedo, sintiendo esa ligera frescura en la yema de mis dedos. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Lo siento, Su Alteza, por el gran renacer de mi clan, el conejo lunar de la sombra. Tendré que usar su cuerpo por un momento. Tranquilo, seré muy suave con usted. Respiré hondo y extendí mis temblorosas manos para desabrochar el cinturón de jade. Lo siento, Su Alteza, por mi clan, el conejo lunar de la sombra. Hoy tendrá que aguantar un pequeño disgusto. Pedía perdón mentalmente, pero mis manos no dejaban de moverse con rapidez. Desabroché con habilidad el cierre del cinturón de jade. Justo cuando iba a seguir adelante, de repente, Feng Wuhan, que había estado profundamente dormido, emitió un leve y doloroso gemido. En su tersa frente, apareció de repente un símbolo azul hielo. Ese símbolo parecía una flor de escarcha en plena floración. Nada más aparecer, la temperatura dentro de la cueva de la media luna descendió drásticamente. Incluso la superficie del agua termal cercana empezó a cubrirse de una fina capa de hielo. Uf, qué frío. Temblé de frío. Instintivamente, alcé la mano para tocar la marca en su frente. Una corriente de frío recorrió mis dedos y se extendió por todo mi cuerpo. Retiré la mano de golpe y me quedé dando saltitos en el sitio, sujetándome el dedo. De repente recordé algo. Esto es el emblema de la condensación de hielo glacial. Llevo más de 1000 años escondida en la cueva de hielo de Wangan. Aunque nunca he tenido un amor, me sé de memoria el bestiario de todos los clanes de demonios. Los machos del clan del lobo blanco. Solo después de superar este dolorosísimo proceso de condensación de hielo glacial, se les considera realmente adultos, y es cuando despierta la sangre celestial del lobo en sus cuerpos. Abrí muchísimo los ojos y me quedé mirando fijamente a aquel hombre alto, de largas piernas y músculos firmes tendido en la cama de piedra. No podía dar crédito a lo que veían mis ojos. ¿Estás bromeando? Señalé a un inconsciente Feng Wuhan, y mi voz temblaba de rabia, gritando airadamente al aire. Eres tan grande y robusto, con hombros anchos y piernas largas, y me dices que todavía no has llegado a la mayoría de edad. Lobo joven e inmaduro. ¿A quién intentas engañar con esa actitud tan fría y contenida? ¿Y ahora qué hago? Con lo difícil que fue traerlo aquí, y resulta que no ha terminado ni su desarrollo. Antes de que el lobo blanco supere la condensación de hielo glacial, si se le fuerza a tener relaciones, no solo perdería todo su poder espiritual, sino que podría estallar y morir. Mi clan, el conejo lunar de la sombra, es descendiente de bestias sagradas. No puedo, solo para conseguir descendencia, acabar matando al ilustre príncipe de Pekín. Paseaba desesperada dentro de la cueva. Miraba al hombre en la cama de piedra que me tenía tan embelesada, pero no podía tocar porque era el mejor candidato, pero inalcanzable. Apretaba los dientes de la frustración. Muy bien, ganas tú. Me acerqué a él con enfado fingido, y le até la ropa con fuerza como si estuviera enfadada, y de paso, cogí una manta vieja que había por allí, y le tapé por completo su atractivo cuerpo. ¿Qué clase de situación es esta? El lobo maravilloso que me había gustado tanto, resulta que es un cachorro que ni siquiera ha terminado su desarrollo.
Me froté el cabello con fastidio y di vueltas sin cesar dentro de la cueva, muy nerviosa, para asegurarme de que este valiosísimo príncipe lobo no sufriera un accidente en mi humilde cueva, no le pasara nada. Solo pude apretar los dientes, aguantando el dolor en mi corazón, y saqué de mi equipaje varias enredaderas de hielo milenarias en un santiamén. Até a un todavía inconsciente Feng Wuhan, muy bien sujeto a la cama de piedra. No sé cuánto tiempo pasó. La luna en el cielo había alcanzado su punto más alto. De repente, se oyó una respiración pesada y agitada desde la cama de piedra. Me apresuré a acercarme, y vi cómo los ojos azul hielo de Feng Wuhan se abrieron de par en par, llenos todavía de un leve rastro de confusión, pero que al instante siguiente se transformaron en una inmensa ira asesina y asombro. Intentó incorporarse instintivamente, pero se oyó un sonido sordo de enredaderas estirándose. Surrey, ¿cómo te atreves a drogarme? Al verse en esa postura tan humillante, atado a la cama de piedra, su frío y distinguido rostro aristocrático se enrojeció al instante. Acerqué un taburete de piedra junto a su cama y me senté, jugando con una zanahoria en mis manos. Lo miré con una sonrisa burlona. ¿Ha despertado su alteza? No forcejes. Esto es una enredadera de hielo milenaria. Cuanto más te mueves, más te aprieta. Tu poder espiritual está completamente suprimido por la hierba del sueño profundo. Mejor ahorra fuerzas. ¿Acaso no sabes que secuestrar al príncipe heredero de Pekín es un crimen que merece la muerte de toda tu familia 9 veces? Feng Wuhan, desde pequeño, nunca había sufrido semejante humillación. Me miró con los dientes apretados, con una mirada que parecía querer descuartizarme. Suéltame ahora mismo, y quizás así puedas salvar tu vida de la muerte de toda tu familia 9 veces. Ay, su alteza, qué miedo me ha dado. Me di unos golpecitos en el pecho a propósito. Puse los ojos en blanco de forma exagerada. Mi clan ya desapareció por completo. Ahora solo quedo yo, sola y sin familia, con tal de poder tener unos cuantos hijos contigo y obtener un poco de la sangre de primer nivel de su clan de lobos blancos. Moriría feliz. Tener hijos. Las pupilas de Feng Wuhan se dilataron de repente, como si acabara de escuchar algo horrible. Me miró fijamente, con los labios temblorosos. Mujer desvergonzada, ¿te las ingeniaste para infiltrarte en el palacio? ¿Solo para servir de vientre de alquiler? No hace falta que lo digas tan feo. Esto se llama fruto del amor entre distintas especies. Me acerqué un poco más, extendí un dedo. De manera muy provocativa, le levanté la barbilla y exclamé: ya que caíste en mis manos, será mejor que aceptes tu destino y me obedezcas. Pero, su alteza, qué bien guardaba usted su secreto. Un heredero de todo un reino que aún no ha superado la condensación de hielo glacial. Todavía es un jovencito inmaduro, ¿no? Al oír las palabras inmaduro, el orgulloso y solitario orgullo del lobo de Feng Wuhan recibió un duro golpe. Evidentemente, que yo sea inmaduro o no, no es algo que tú, una simple hada herbívora, tengas que decidir. Ardía de ira, su mirada se endureció, y su cuerpo liberó de repente un resto de poder espiritual que había exprimido con todas sus fuerzas. Clavó la mirada en la fría luz de la luna que entraba por la entrada de la cueva. Respiró hondo. Por cómo se disponía, parecía que intentaba quemar su linaje a la fuerza, para llamar a la guardia de lobos blancos. El aullido de vida del clan del lobo blanco, una vez emitido, puede hacer temblar los glaciares en 100 leguas a la redonda. Me asusté, justo cuando me disponía a lanzarme sobre él para taparle la boca. En ese momento crítico, Feng Wuhan abrió mucho la boca, y mirando hacia la brillante luna, ¡au!, emitió, como quien se enfrenta a la muerte, un fuerte aullido. El aire quedó entonces sumido en un silencio sepulcral. Yo, que ya me había preparado para actuar, me quedé tiesa en el aire como una estatua. El propio Feng Wuhan también se quedó atónito. No podía creer que ese aullido tan suave y desafinado, incluso con un temblor de cachorrito, hubiera salido de su garganta, la del majestuoso heredero del norte. Al intentar forzar sus cuerdas vocales, todavía no completamente desarrolladas, le salió un gallo. Me mordí el labio inferior con fuerza, y mis hombros empezaron a temblar sin control. ¡No te rías! La cara de Feng Wuhan ya estaba tan roja que parecía que le iba a brotar sangre. Incluso la nuca se le había teñido de un sospechoso color rosado. Me gritó enfurecido y avergonzado: eso ha sido un accidente. Su Alteza solo tiene la garganta irritada por tu veneno. ¡Wow! ¿Eso que has hecho ha sido un aullido? El ilustre príncipe lobo blanco aúlla, como un cachorrito recién nacido. Si esto se llega a saber, todos los lobos del reino del norte se morirían de risa. Ya no pude contenerme. Me agarré la barriga y rodé por el suelo de la risa. Hasta me saltaron las lágrimas. Atrévete a reírte una vez más. Y te mato. Se retorcía en la cama como un loco. Sus ojos azul hielo estaban llenos de lágrimas de humillación. ¿Todavía te pones chulo? Me reí como una villana. Su Alteza, eso de au, au, lo he grabado palabra por palabra, ¿sabe? Dígame, ¿qué cree que pasaría si enviara esta piedra de grabación al consejo de ancianos de su clan? ¿O si la pusiera en un bucle en la ciudad de la Aurora? ¿Dónde quedaría la dignidad de su Alteza, el príncipe tan frío y reservado? Feng Wuhan dejó de forcejear al instante, clavó la mirada en la piedra de grabación que yo sostenía en mi mano. Su bello rostro pasó del blanco al rojo, y del rojo al verde. Su pecho subía y bajaba con violencia durante un buen rato, hasta que al final consiguió articular unas pocas palabras entre dientes. ¿Qué es lo que quieres exactamente? Muy sencillo. Guardé la piedra de grabación. Ya que ahora no puedes tener relaciones, esperaré a que seas adulto. Le di unas palmaditas en la mejilla, sonriendo con malicia. A partir de hoy, tendrás que colaborar conmigo aquí en esta cueva. Empezamos un plan de cuidados de 1 año. Si te portas bien, esta piedra estará a salvo. Si te portas mal, haré que todo el mundo escuche al príncipe heredero ladrando como un perrito. Feng Wuhan cerró los ojos con desesperación, con una expresión de no querer seguir viviendo. Y así fue. En esta remota cueva de hielo con forma de media luna, empezamos una larga y extraña vida en común. Aunque Feng Wuhan era menor de edad, su complexión y su apetito no eran ninguna broma. Para poder alimentarlo, tenía que ir cada día a cazar y recolectar al monte. Pero yo, siendo un hada conejo, cuando se trataba de cocinar platos de
carne. Era todo un desastre. El primer mes de convivencia, Feng Wuhan iba a comer. Le llevé un plato con una cosa que desprendía un extraño humo de quemado, y me acerqué a la cama de piedra. Le pinché un trozo y se lo acerqué a la boca. Esto es una manita de oso de la tundra asada con mucho esmero. Es muy nutritiva. Pruébala. Feng Wuhan, con las manos atadas a la fuerza, miró con desconfianza ese trozo de carne que parecía carbón, y apartó bruscamente la cabeza, con el rostro lleno de asco. Quita esa basura parecida al carbón. Que su alteza, el príncipe lobo blanco, antes morirse de hambre y tirarse desde esta cama de piedra, que probar ni un solo bocado. ¿Que no pruebas? Saqué la piedra de grabación sin ninguna expresión en el rostro. Mis dedos estaban a punto de infundirle poder espiritual. Vamos a recordar el clásico ¡au, au! El cuerpo de Feng Wuhan se tensó notablemente. Giró lentamente la cabeza, miró aquel carbón. Sus hermosos ojos azul hielo estaban llenos de humillación. Finalmente, como quien se enfrenta a la muerte, abrió la boca y mordió con fuerza la manita de oso, sin siquiera atreverse a masticarla. La tragó a duras penas. ¿Qué tal está?, pregunté llena de expectación. Él, con el rostro pálido y los ojos cerrados, soltó dos palabras: buenísima. A medida que pasaba el tiempo, para evitar que se aburriera, muy bien, en realidad era yo quien estaba aburrida. Cada día me sentaba con las piernas cruzadas a su lado, mientras cascaba pipas de hielo. Le contaba sin parar las novedades del exterior. Majestad, ¿sabes una cosa? En esta llanura nevada hay unos duendes llamados veneno de hielo. Cuando estos cortejan a sus parejas, el sapo oso se hincha como un globo. Si la sapo hembra no lo acepta, él explota de repente hecho pedazos. Dime si no es gracioso. Feng Wuhan cerró los ojos y meditaba, y escupió fríamente dos palabras: aburrido. Y hay más. Sin desanimarme lo más mínimo, me acerqué de nuevo para seguir contando. Hace 2 días fui a la ciudad a comprar especias. Escuché decir que el comandante tuerto de vuestra manada de lobos, el que custodia la puerta de la ciudad, en realidad le gusta coleccionar lazos de colores a escondidas. Y lo descubrieron porque los llevaba escondidos dentro del casco. Ahora toda la manada se ríe de él. Las orejas de Feng Wuhan temblaron ligeramente. Aunque todavía no había abierto los ojos, noté claramente que su ceño fruncido se relajó un poco, e incluso torció los labios sin darse cuenta. El comandante tuerto siempre ha sido muy serio. Qué despropósito, ¿verdad? Yo también creo que es un contraste demasiado grande. Contenta, me di una palmada en el muslo. Por fin había respondido. En medio de ese parloteo incesante día tras día, descubrí que mi energía pura yang de conejo divino cada vez la controlaba menos. Si no absorbía un poco de energía pura yin extremadamente fría para equilibrarme, antes de que Feng Wuhan alcanzara la madurez, yo misma caería en un estado de locura demoníaca, y mi cuerpo explotaría. Y en esta cueva, ¿quién tiene un frío más intenso que este príncipe lobo de nieve, que a diario recibe el preludio de la congelación? Así que cada noche se convirtió en mi momento obligatorio para el culto en pareja. ¿Qué es lo que piensas hacer, mujer desvergonzada? Por la noche, me metí a la fuerza en su lecho, y le agarré sus heladas manos. Feng Wuhan quiso zafarse como si hubiera recibido una descarga eléctrica, pero como tenía las manos atadas, solo podía enfurecerse impotente. No te muevas, solo te pido un poco de tu frío. No vas a perder nada por ello. Temblando de frío, me enredé en su cuerpo sin importarme nada. Su temperatura corporal era bajísima. Para la energía yang pura que bullía dentro de mí, era el alivio más perfecto. Me pegué fuerte a su pecho, absorbiendo con avidez ese aroma a pino que desprendía. Junto con su pura energía de hielo, el cuerpo de Feng Wuhan estaba rígido como una piedra. Sintió la suave textura de mi cuerpo femenino. Su respiración se volvió caótica al instante. Suave. Vete de aquí ahora mismo. Si la pureza del príncipe. Cállate, solo un abrazo. ¿Acaso vas a quedarte embarazada? Suspiré con alivio, y escondí mi rostro en su hueco cervical. Estás muy frío, pero justo me sirve para bajar mi temperatura. Desde aquella noche, sin importar cuánto protestara Feng Wuhan, cada noche me metía puntualmente en su lecho y le agarraba la mano a la fuerza para cultivar juntos. Y así, de repente había pasado casi un año. En este año sucedieron muchas cosas, unos cambios sutiles, que ni yo misma había notado. Mis platos infernales seguían siendo horribles, pero Feng Wuhan nunca volvió a amenazarme con su comida sombra para que comiera. Cada vez que se los llevaba, aunque por costumbre fruncía el ceño y decía que tenían aspecto de comida para cerdos, siempre terminaba limpiando el plato en silencio. Cuando contaba chismes, ya no cerraba los ojos fingiendo dormir, sino que de vez en cuando soltaba un resoplido o señalaba las partes ilógicas del chisme. E incluso a veces me preguntaba: ¿y luego? ¿Despojaron al comandante tuerto de su cargo? Lo más notable era el culto nocturno en pareja. Afuera de la cueva helada azotaba una tormenta de nieve. Como siempre, me metí en su lecho. Como tenía muchísimo frío, tenía las manos y los pies helados como el hielo. Apenas pegué mis manos a su pecho, preparándome para absorber su frío. Feng Wuhan de repente invirtió los papeles. Después de un año, había aflojado un poco las enredaderas que le ataban las manos, y él, de manera muy natural, agarró mis dedos helados. Ya no me insultó llamándome desvergonzada como antes, sino que en silencio se dio la vuelta, y me envolvió por completo en su amplio abrazo, apoyó su barbilla cálida sobre mi cabeza, e incluso liberó voluntariamente un poco de su energía espiritual suave, para ayudarme a alejar el frío de mis manos y pies. En la oscuridad, solo escuchaba los latidos fuertes de su corazón. Pum pum había perdido el ritmo. Feng Wuhan. Me quedé atónita. Levanté la cabeza de su pecho, y justo con la luz de la luna me encontré con sus ojos bajos, aquellos ojos de color azul hielo, siempre llenos de desconfianza y sed de sangre. En ese momento estaban rebosantes de una ternura indescriptible. No digas nada. Apartó la mirada algo nervioso, y volvió a hundir mi cabeza contra su pecho, con voz apagada, y un dejo de orgullo disimulado. Tienes las manos demasiado frías. Me das frío y no puedo dormir. Y fue en ese momento, cuando de repente pensé, que si no era solo para tener unos cuantos conejitos mutantes, poder conquistar a este lobo de nieve, orgulloso y de boca dura pero de corazón tierno, para que fuera mi marido.
También parecía un negocio redondo, pero esa paz no duró mucho tiempo. Cuando cayó la primera nieve primaveral en el norte, a Feng Wuhan le llegó la congelación de nieve que había estado reprimiendo durante un año. Al anochecer de ese día, acababa de volver de cazar fuera. En cuanto entré en la cueva, sentí una oleada de frío terrible que me golpeó en el rostro. Feng Wuhan, mi corazón se sobresaltó. Dejé caer la presa y corrí hacia él. En ese momento, sobre el lecho de piedra, Feng Wuhan estaba encogido en un rincón, retorciéndose de dolor. El tatuaje azul hielo en su frente brillaba cegadoramente. Incontables escarchas visibles brotaban de sus vasos sanguíneos y formaban una armadura de hielo sobre su piel. Está atravesando la prueba. La energía del frío extremo está reconfigurando a la fuerza sus meridianos y su sangre. Esto lo va a matar. Qué frío, suave. Feng Wuhan temblaba tanto que incluso le castañeteaban los dientes. Su rostro había perdido todo el color. Su cabeza, normalmente altiva, se erguía con dolor. Un hilo de sangre brotó de la comisura de sus labios. No tengas miedo, estoy aquí. Estaba tan angustiada que casi se me caían las lágrimas. Me olvidé por completo de todos mis planes de tener crías. Sin dudarlo ni un instante, me abalancé sobre él y lo abracé con fuerza. Aunque la energía del frío extremo de su cuerpo me cortaba la piel como cuchillos. No solté el abrazo, hice circular frenéticamente toda la energía espiritual pura yang de mi cuerpo, transfiriéndola sin cesar a su interior, intentando ayudarlo a disolver ese hielo mortal. ¡Vete, vas a morir! Aunque Feng Wuhan estaba tan adolorido que apenas conservaba la conciencia, aún así intentaba apartarme, con la voz ronca, la congelación. No te preocupes por mí. Vete rápido, vete ni hablar. Te he estado cuidando durante un año entero. Te he dado cientos de kilos de carne y ahora quieres morirte ni pensarlo. Entre lágrimas e insultos, mis manos se aferraban a sus helados hombros. Feng Wuhan, escúchame bien. Todavía no me has dado una camada de lobeznos, así que ni se te ocurra morirte. Si te atreves a morir, mañana mismo me busco un oso negro para tener osesnos. Y le diré a todo el mundo que el príncipe lobo de nieve fue un malogrado. Este burdo intento de provocación pareció funcionar. En los ojos de Feng Wuhan brilló un destello de sorpresa, y luego una chispa de terquedad salvaje. Ni lo sueñes. Apretando los dientes, logró tragarse la sangre negra que le subía a la boca. Me agarró con fuerza a su vez, y empezó a hacer circular su energía espiritual como loco, para enfrentarse a esa congelación. 3 días enteros y 3 noches enteras. En toda la cueva de hielo de la media luna, casi todo fue destrozado por la energía de hielo y fuego que desprendían los dos. Hasta el amanecer del cuarto día, esa terrorífica corriente de frío que oprimía el interior de Feng Wuhan, finalmente emitió un crujido y se rompió por completo. Toda la escarcha se convirtió al instante en energía espiritual pura, que regresó como un tsunami a sus meridianos principales. El tatuaje en su frente desapareció por completo. Su rostro, antes ligeramente aniñado, ahora había madurado del todo. La energía que desprendía ya no era la de un lobezno menor de edad, sino la de un verdadero príncipe lobo de nieve adulto. Pero el haber superado la congelación le había agotado todas sus fuerzas. En ese momento, aunque había alcanzado la madurez, su cuerpo estaba extremadamente débil y cayó desplomado sobre el lecho de piedra, sin poder mover ni un solo dedo. Feng Wuhan abrió lentamente los ojos. Esos ojos azul hielo ahora eran profundos como el mar y reflejaban mi rostro lleno de cansancio. Me miró. El frío y la desconfianza en su mirada habían desaparecido por completo. Solo quedaba un sentimiento denso e indisoluble. Con dificultad, esbozó una leve sonrisa y su voz sonó débil, como la de alguien que ha sobrevivido a una catástrofe. Roan, no he muerto. Y ya soy adulto. Lo miré fijamente. Todavía tenía los ojos enrojecidos, pero en la comisura de mis labios se dibujó una sonrisa pícara. Busqué en mi manga un buen rato y saqué lentamente unas enredaderas. Feng Wuhan vio ese conocido artilugio en mis manos y la emoción en su rostro se congeló al instante. Pareció darse cuenta de algo. Un destello de nerviosismo brilló en sus ojos. Forcejeó para intentar retroceder. Su Roan, ¿qué crees que estás haciendo? Apenas he superado la prueba. Mi energía espiritual aún no se ha recuperado. Su voz temblaba ligeramente. Sus ojos de lobo, normalmente fríos, ahora estaban llenos de asombro. Sé que no te has recuperado. Me incliné hacia él con una sonrisa y lo até con movimientos ágiles. Su Ruan, eres una loca. ¡Suéltame! Feng Wuhan finalmente reaccionó. Sus pálidas mejillas se tiñeron al instante de un sonrojo humillado. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Jamás imaginó que después de haber superado la prueba de vida o muerte, lo que le esperaba no era un momento tierno y conmovedor, sino mi despiadada traición cuando ya no le necesitaba. Sin embargo, no me deleité en su belleza por mucho tiempo, porque unos meses después di a luz no a uno solo, sino a 6 bolitas peludas y redondas. Cuando vi a esas 6 criaturitas que aún se movían en el nido, mi alegría como madre duró menos de media hora y fue reemplazada al instante por un enorme pánico y confusión, porque estas 6 crías tenían unas diferencias tan marcadas. 3 de ellas mostraron un talento supremo nada más nacer, aunque aún no habían abierto los ojos. Las garras que ya tenían al nacer eran afiladas como cuchillos, un simple movimiento y dejaban marcas blancas en las paredes de la cueva. Cuando Feng Wuhan vio a esas 3, su rostro, normalmente tenso, mostró por fin una leve expresión de satisfacción, pero las otras 3 eran lamentables. Sus bocas estaban completamente vacías, sin un solo diente de leche, ni siquiera del tamaño de la punta de un alfiler. Las almohadillas de sus patitas eran rosadas y tiernas, y sin ningún poder ofensivo. Solo se acurrucaban juntas temblando. Feng Wuhan se quedó junto al nido, y su ceño se frunció formando un nudo. Sus ojos azul hielo estaban llenos de seriedad. ¿Cómo es que ni siquiera tienen las garras básicas al nacer? Su pulso es tan débil que apenas se nota. Son demasiado frágiles. Al oír esto, mi corazón dio un vuelco.
Aquí viene, aquí viene. El famoso desprecio por la sangre en el mundo de las bestias carnívoras. Para su manada de lobos de nieve, solo los fuertes merecen vivir. Un inútil que nace sin dientes y que parece tan débil como un conejito herbívoro. Sin duda será considerado una vergüenza para la familia. Y más aún siendo un príncipe tan importante. Ruaruo, ¿qué sucede? Tú también eres su padre. Abrí los brazos de inmediato y me puse delante de las 3 crías sin dientes para protegerlas, mirándolo con desconfianza. Feng Wuhan, te advierto, ni se te ocurra hacerles daño. Feng Wuhan me vio tan a la defensiva como si fuera un ladrón, y su expresión se oscureció al instante. Zhuruan, ¿qué tonterías estás pensando? Suspiró hondo, y su tono se volvió un tanto impaciente y severo. ¿Acaso no conoces las reglas? En el norte, una cría que nace con una deficiencia así, sin siquiera las garras básicas al nacer, no puede sobrevivir al frío extremo de este invierno. ¿Acaso no sabes que estos días yo lo sé? ¿Cómo voy a saber las reglas de tu manada de lobos? Lo interrumpí con los ojos enrojecidos. Lo he visto con mis propios ojos varias veces. Cada noche, cuando fingía estar dormida, Feng Wuhan se acercaba sigilosamente al nido y se quedaba mirando fijamente a esas 3 pequeñas, sin dientes, con el ceño fruncido, y siempre estiraba la mano hacia sus frágiles nucas. Él claramente quería aprovechar un descuido mío para estrangular a estas 3 vergüenzas que parecían tener genes herbívoros. Estos 3 no tienen los colmillos de lobo de los que tanto te enorgulleces, pero son carne de mi carne. Si crees que te avergüenzan como príncipe heredero lobo de las nieves, entonces me los llevaré, y punto. Puse el cuello tieso, y casi rugiendo le grité. Feng Wuhan se quedó atónito al oírme gritar. Su hermoso rostro pasó del blanco al morado. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Apretaba los puños con rabia. Parecía que quería explicar algo, pero al final solo rechinó los dientes. Incomprensible. Dijo estas 4 frías palabras. Y salió de la cueva de hielo sacudiendo las mangas. Miraba su espalda mientras se alejaba. Y mi corazón se quedó helado. Se acabó. La actitud de este hombre ya está muy clara. No acepta a estos 3 cachorros sin colmillos. Si me quedo aquí, estos 3 pobrecitos no sobrevivirán. No puedo quedarme de brazos cruzados. Esa noche, en el norte azotó una tormenta de nieve que no se veía en 100 años. Feng Wuhan no volvió a la cueva por la pelea del día. Era el momento perfecto. Busqué una bolsa de tela atropelladamente y metí dentro con mucho cuidado a los 3 cachorritos. Miré hacia el interior del nido. A los otros 3 cachorros que ya empezaban a afilar sus garras, sentí un nudo en la garganta. Aguanté las lágrimas y di un beso en la frente a cada uno. Mis niños buenos, vuestro padre es una bestia de primer nivel. Con él comeréis y viviréis bien, pero vuestros hermanos pequeños son muy débiles. Si se quedan aquí, se los comerán. Mamá tiene que llevárselos. Creced bien. Me armé de valor y me lancé de cabeza a la tormenta. Lo siento, Feng Wuhan. Tú sigues siendo tu príncipe frío y distante. Yo seré madre soltera. Aquí nos despedimos. Para no volvernos a ver en la vida, huí durante 3 años enteros. Llevé a mis 3 cachorros al Valle de la Primavera, donde el clima es cálido. Pensé que como no habían heredado la resistencia al frío extremo de los lobos de las nieves, al menos podrían vivir bien en un lugar cálido. Sin embargo, mirando el patio, a esos 3 enormes bichos que estaban destrozando la casa como locos, me quedé totalmente descolocada, con un largo aullido. El mayor se lanzó de un salto y partió por la mitad el árbol centenario del patio. El segundo y el tercero, mientras tanto, se peleaban por un trozo de carne cruda, enseñándose los dientes el uno al otro. Me quedé allí atontada bajo el alero, con una cesta de zanahorias en la mano que iba a darles, sintiendo que me iba a dar un síncope. ¿Dónde se ha visto que estos sean conejos? Estos son 3 lobos de las nieves más puros que los propios, y más bestias, de vergüenza ajena. Recordando la genética tan dominante de Feng Wuhan, no sabía si reír o llorar. Total, que el que estos 3 no tuvieran dientes de pequeños, no era porque fueran herbívoros, sino porque el linaje del lobo de las nieves despierta muy tarde. Entonces, ¿para qué demonios me escapé con ellos en medio de aquella tormenta? Y lo peor estaba por llegar. Estos 3 lobos de pura raza no se adaptaban en absoluto al clima cálido y húmedo del Valle de la Primavera. A medida que despertaba su linaje de hielo, el cálido viento del sur se volvía un veneno para ellos. El segundo, que hace un momento estaba peleándose por la carne, de repente se le doblaron las patas y se cayó al suelo. Abrió la boca y empezó a jadear con fuerza. Y entonces el mayor y el tercero también se tambalearon y se desplomaron. ¡Mis bebés, mis pobres bebés! Me aterroricé. Y fui volando a buscar al médico, la vieja cabra, que vivía al lado. La vieja cabra se acarició la barba, le levantó el párpado al mayor para mirarlo. Luego le tomó el pulso, y no paró de negar con la cabeza y suspirar. Señora Su, estos 3 cachorros de perro que tiene son de constitución extremadamente fría. Y el Valle de la Primavera tiene un exceso de energía yang. El calor tóxico está dañando sus órganos vitales. Médico, por favor, sálvelos. Le pagaré lo que sea, decía angustiada, mientras las lágrimas me caían y agarraba con fuerza la manga de la vieja cabra. No es cuestión de dinero. La vieja cabra suspiró. Para resolver el problema hay que ir a la raíz. Si quieres salvar a estos 3 pequeños, necesitas la fruta de hielo de la ciudad del rey lobo de las nieves del norte como medicina, para contrarrestar el calor que tienen en el cuerpo. Y deben tomarla en un plazo de 3 días. Si no, ni el mejor médico podrá salvarlos. Al oír ese nombre, sentí un escalofrío por la espalda. Hace 3 años, usé y tiré al mismísimo príncipe heredero lobo de las nieves, y me escapé con 3 de sus cachorros en plena noche. Si me atrapa, esta piel de conejo que llevo no será suficiente para que me la arranque. Pero mirando a mis pobres hijos, cuyos aullidos apenas se oían ya, tan débiles que daban pena, apreté los dientes con fuerza. Tomé una decisión. Médico, por favor, cuídelos estos días. Vuelvo enseguida. Por estos 3 pequeños malparidos, aunque sea una guarida de dragones, hoy mismo voy a entrar. Saqué de mi bolsa de almacenamiento una píldora de transformación de alto nivel y me la tragué de un bocado. Me transformé en un zorro espiritual. Muy bien. Con este disfraz, aunque Feng Wuhan se pusiera delante de mí, no me reconocería ni de casualidad. Al pisar de nuevo las nieves del norte, el familiar viento helado me azotó la cara.
y sentí como si hubiera pasado una vida. Los guardias alrededor de la ciudad eran el doble de estrictos que hace 3 años. Tuve que gastar una piedra espiritual de alta calidad para conseguir algo de chismorreo de un jabalí espiritual que encontré en el camino. Ay, hermosa zorra, ¿es que no te has enterado? El príncipe heredero lleva 3 años como loco. El jabalí, mientras contaba las golosinas, bajó la voz y me dijo: dicen que hace 3 años una mujer sinvergüenza no solo engañó al príncipe, sino que además se llevó a sus propios hijos. Estos 3 años el príncipe ha registrado todo el norte y tiene un genio endemoniado. Al menor error te corta la cabeza. Si entras en la ciudad, no te acerques a la zona prohibida de la montaña de atrás. Escuché aquello y empecé a sudar frío. Me envolví bien en mi capa roja, con la conciencia intranquila. Qué mal genio tiene este lobezno. Solo me llevé 3 de los que él consideraba defectuosos. ¿Para qué tanto alboroto? Pero tengo que ir a la montaña de atrás a por la fruta de hielo. Al anochecer, recordando el camino de cuando ayudaba en la cocina del palacio hace 3 años, me adentré en el territorio donde crecen las frutas de hielo. El silencio era absoluto. Ni una brisna de viento, y ni un solo guardia. ¿No es todo demasiado fácil? ¿Acaso los cielos me ayudan? Aunque tenía mis dudas, preocupada por mis 3 cachorros, no podía permitirme dudar más. Quité la nieve con mucho cuidado. Cuando la fruta de hielo apareció ante mis ojos, casi grito de la emoción. La encontré. Mis bebés se salvarán. Temblando alargué la mano, y en cuanto cogí la fruta y la apreté contra mi pecho, en ese mismo instante, en la llanura de hielo que estaba muerta, súbitamente se desató una tormenta de nieve feroz. Un aura de muerte terrorífica me envolvió, procedente de detrás de mí. «¡La tienes!», dijo una voz escalofriante. Se me pusieron los pelos de punta al instante. Conocía demasiado bien esa voz. En tantos días y noches juntos, me había llamado sinvergüenza con ese mismo tono. Pero ahora esa voz había perdido la inocencia, y sonaba mucho más siniestra. Quise darme la vuelta, pero mis piernas estaban clavadas en el hielo. No me obedecían en absoluto. Un silbido cortó el aire. Una lanza plateada que brillaba siniestramente pasó rozando mi mejilla, derribando sin esfuerzo la capucha que me cubría el rostro. Me vi obligada a girar la cabeza, en medio de la tormenta de nieve que lo cubría todo. Feng Wen caminaba hacia mí sobre carámbanos puntiagudos. 3 años sin vernos. Se había vuelto más alto y más imponente. Sus ojos azul hielo no tenían ningún sentimiento, solo una locura e ira asfixiantes. Yo tartamudeaba mientras retrocedía, intentando tapar ese rostro falso de zorra con las manos, rezando para que no me reconociera. «No te molestes en taparte», dijo Feng Wuhan. Movió su lanza y la punta se posó firmemente bajo mi barbilla, obligándome a mirarlo a los ojos. Me miró desde lo alto con mi disfraz de zorra. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. «¿Crees que porque te has puesto una piel de zorra, ya no puedo oler el olor a mentirosa que hay en ti?» Feng Wuhan se inclinó ligeramente. Su aliento cálido me rozaba la punta de la nariz. Allí había un nido de jade exquisitamente trabajado, forrado con un carísimo y suave pelaje de zorro blanco, y dentro asomaban 3 culitos blancos y regordetes. Parece que oyeron el ruido. Los 3 bultos peludos giraron la cabeza al unísono. Orejas largas y peludas que caían hacia abajo. Unos ojos grandes, como rubíes brillantes y húmedos, y sus característicos labios partidos en 3. Estaban mordisqueando zanahorias de hielo cristalinas. «Si eso no son conejos, que venga Dios y lo vea». Me zumbaba la cabeza, señalando a los 3 conejos de orejas caídas que comían zanahoria. Feng Wuhan: «¿De dónde han salido estos 3 conejos?» «¿De dónde han salido?» Feng Wuhan se dio la vuelta y me miró con frialdad. «Los pariste tú misma hace 3 años, y ahora me preguntas de dónde han salido. Imposible, no puede ser», tirándome del pelo atónita. «Los 3 que te dejé entonces nacieron con garras. Claramente eran bestias carnívoras. ¿Cómo es posible que tras perder las garras se conviertan en conejos celestiales de la luna?» Mientras miraba a esos 3 conejos, dudando de mi propia existencia, y como mi conciencia sufrió un gran impacto, mi píldora de transformación ya no pudo mantener la forma, y con un puff se disipó por completo. El disfraz de zorra roja desapareció. Mis 2 largas orejas de conejo salieron sin control, y se quedaron tristemente caídas a los lados de mi cabeza. «¿Qué, ya no te haces la zorra?», sonó la voz gélida de Feng Wuhan detrás de mí. Me agarró la barbilla, obligándome a levantar la cabeza y mirarlo. «Zurruan, aquella vez te acostaste conmigo y te fuiste, y además te llevaste a mis hijos. Ahora que vienes por tu propio pie, ¿cómo crees que te castigaré?». Su aliento cálido me rozaba la cara, pero sus palabras helaban la sangre. Me temblaban las piernas del miedo, así que esbocé una sonrisa para congraciarme. «Feng Wuhan, mi amor, déjame explicarte. En aquel entonces tuve mis razones. Tuve miedo de que me rechazaras». «Cállate». Con el rabillo del ojo enrojecido, me cortó rechinando los dientes. «Tus razones fueron que yo, como un loco, te buscara durante 3 años en este páramo helado». Cerré los ojos esperando lo peor, pensando que este lobo rencoroso me arrancaría el cuello de un mordisco, pero lo único que hizo fue cargarme bruscamente al hombro y llevarme al patio interior de lo más profundo. Abrió la puerta de una patada y sin ninguna compasión me arrojó sobre una cama enormísima. Me incorporé, aturdida, miré a mi alrededor y me quedé paralizada. Esto es el palacio del Rey Lobo de las Nieves del Norte, extremadamente frío, pero esta habitación era cálida y acogedora como un invernadero en primavera. Eso no encajaba con la venganza que yo esperaba. Antes de que pudiera reaccionar, una sensación de frío me rodeó el tobillo. Bajé la vista. Una fina cadena dorada estaba firmemente sujeta a mi tobillo derecho, con una campanilla de plata delicada colgando de ella. En cuanto me movía un poco, la campanilla emitía un tintineo nítido. «¿Qué haces?». «Esto se llama campanilla espiritual. ¿Está conectada a mi conciencia vital? Tú me ataste a mí con enredaderas de hielo. Ahora los papeles se han cambiado. Ahora te ato yo a ti». Feng Wuhan estaba de pie al lado de la cama, mirándome desde lo alto. «Esta habitación está hecha a tu medida, Zurruan. No volverás a salir de aquí ni medio paso». En ese momento, 3 bultos blancos entraron rodando tímidamente por la puerta. Eran los 3 conejitos de orejas caídas. Habían oído el ruido y habían seguido el olor. Al ver a su propia sangre, ese instinto maternal de la sangre hizo que mi instinto maternal se desbordara. Paré de forcejear inmediatamente, abrí los brazos sin pensar y esbocé una sonrisa dulce. «Mis bebés, venid, que mamá os dé un abrazo».
Creí que se tirarían a mis brazos a pedir mimos, pero los 3 conejitos dieron un paso atrás al mismo tiempo. Enseñaron sus 2 dientes que no daban ningún miedo y me lanzaron un gruñido de advertencia. El mayor incluso me enseñó los dientes con fiereza. Mujer mala, no le grites a papá. El segundo y el tercero asintieron también, con sus vocecillas enfadadas. Papá dice que los que nos abandonan son unos mentirosos. No te conocemos. Me quedé con la mano en el aire y sentí como si 1000 alfileres me atravesaran el corazón. Los hijos que había añorado durante 3 años me trataban como a una enemiga y además se ponían de parte de ese lobezno insensible para insultarme. 3 años de resentimiento, el cansancio de vagar sola y la preocupación por mis 3 lobos enfermos en el Valle de la Primavera. En ese momento estallaron como un volcán. Feng Wuhan, ¿con qué derecho enseñas a mis hijos a odiarme? Con los ojos enrojecidos le señalé con el dedo mientras le gritaba histérica: ¿quién eres tú para hacerte la víctima? Fuiste tú quien los rechazó en aquel entonces. Feng Wuhan frunció el ceño y me miró con frialdad mientras montaba en cólera. ¿Quién se pasaba las noches sin dormir, mirando a los 3 cachorros sin dientes? Con el ceño tan fruncido que podías matar moscas. ¿Quién llevaba siempre la mano hacia sus nucas, como si quisiera estrangularlos? Cuanto más hablaba, más injusticia sentía. Las lágrimas me caían a raudales. Tú desprecias mi linaje herbívoro y pensaste que porque ni siquiera tenían garras, no eran dignos de ser tu descendencia. Llorando con desconsuelo, le dije que me había llevado a los 3 cachorros más débiles, precisamente porque temía que, si se quedaban allí, ese desgraciado los eliminara en secreto por considerarlos una vergüenza para la familia. Soy una madre. Arriesgué mi vida para sacarlos de allí huyendo, para buscarles un futuro. ¿En qué había hecho mal? Mis acusaciones cayeron sobre Feng Wuhan como un rayo devastador. Se quedó completamente paralizado. En esos ojos azules que siempre habían brillado con obsesión, se reflejó un instante de perplejidad, seguido al momento por una furia arrolladora. ¿Que yo los desprecio? ¿Que soy un insensible? Parecía como si acabara de oír el chiste más absurdo del mundo. Dio un paso adelante, me agarró con fuerza por los hombros y me sacudió. ¿Acaso los perros se han comido tu conciencia? Tenía los ojos inyectados en sangre y la voz le temblaba violentamente. De aquellos 6 cachorros, los 3 que no tenían dientes al nacer, no eran para nada herbívoros. Eran crías débiles, nacidas antes de tiempo, con los meridianos cardíacos dañados de nacimiento. En un lugar tan gélido como el norte, no habrían sobrevivido ni un mes. Me quedé atónita, con las lágrimas colgando de mis pestañas, mirándole fijamente sin decir palabra. Yo me quedaba despierto hasta altas horas de la noche para vigilarlos, y utilizaba la esencia de mi propio corazón para nutrir sus meridianos dañados. Una y otra vez, llevaba mi mano a la nuca de cada uno, para infundirles mi energía interna de lobo de las nieves, y así mantenerlos con vida. Feng Wuhan me taladraba con la mirada, con la voz teñida de resentimiento. Casi me cuesta la vida estabilizar sus heridas. Y resulta que, en un abrir y cerrar de ojos, tú te escapaste con los 3 cachorros que más necesitaban que les salvaran la vida. Te llevaste a los enfermos, los que necesitaban que les diera energía vital cada día, y me dejaste a los sanos, que estaban a punto de mudar los dientes, a los que no necesitaban la más mínima preocupación. Me soltó bruscamente. Y señalando a los 3 conejitos en el suelo, continuó. Estos 3 años he sido padre y madre a la vez, buscando por todo el mundo los tesoros celestiales y terrenales más preciados, para poder criar a estos 3. Y ahora me vienes a decir que cuando te llevaste a los otros 3, ¿fue porque creías que yo los iba a matar? En tu corazón, ¿yo, Feng Wuhan, soy tan despreciable como para hacer daño a mis propios hijos? Cada una de las palabras de Feng Wuhan era como un martillazo que me golpeaba en la cabeza, así que aquellos gestos suyos tan extraños de entonces eran para salvarles la vida. La culpa me invadió como un tsunami. Fue mi error. Todo fue culpa de mi excesiva astucia. Yo fui quien perjudicó a aquellos 3 niños. Lo siento, Feng Wuhan. No sabía que las cosas eran así. Me flaquearon las piernas. Me quedé arrodillada en la cama y alcé la mano para agarrarle el borde de la ropa. «No me toques». Dio un paso atrás, como si le hubiera dado una descarga eléctrica, esquivando mi mano. A estas alturas, ya no me creeré nunca más tus lágrimas. Feng Wuhan soltó esta frase con frialdad. Dio un portazo al salir, y los 3 conejitos salieron corriendo detrás de él, sin siquiera volver la vista atrás. En la casa vacía, me quedé yo sola, desplomada sobre la manta de nieve, con las lágrimas brotando sin control. Pero pronto me di cuenta de un problema aún más grave. No, este no es momento para llorar. Fuera, los 3 lobeznos que están sufriendo los estragos del calor venenoso y agonizantes, aún esperan que les salve la vida. Comencé a hacer circular a toda costa la débil energía espiritual dentro de mí, intentando con todas mis fuerzas romper la formación de contención. Sin embargo, en cuanto la energía espiritual pura y yang de la coneja divina entró en contacto con la formación de frío extremo, explotó de repente. La poderosa presión de la formación irrumpió en mi mente. ¡Ah!
Una enorme conmoción en mi conciencia destruyó al instante toda mi conciencia. Todo se volvió oscuro ante mis ojos, y perdí el conocimiento por completo. En el último instante antes de desvanecerme, un único pensamiento cruzó mi mente. Feng Wuhan, este artefacto maldito es terriblemente poderoso. Cuando volví a abrir los ojos, sentía como si me hubieran golpeado la cabeza 300 veces con un martillo. El dolor era tal que aspiré aire con un silbido. ¡Ay, ay, ay! Me sujeté la nuca e intenté incorporarme, pero entonces oí un tintineo nítido procedente de mi tobillo. Bajé la vista y vi una delicada tobillera con cascabeles plateados en mi tobillo derecho. Seguí la cadena con la mirada y contuve la respiración al instante. Al lado de la cama estaba sentado un hombre. Tenía una larga cabellera que caía como un rayo de luna. Los rasgos de su rostro eran profundos, como la escultura más orgullosa de un dios. Sus profundos ojos estaban clavados en mí, y en su mirada se entretejían emociones que no lograba descifrar. ¡Qué guapo es! Tragué saliva. Parpadeé mientras lo miraba, pero mi mente estaba completamente en blanco. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quién es este guapo de proporciones inhumanas, este hombre de belleza glacial? ¿Has despertado? Al verme tan atontada mirándolo, su ceño, antes profundamente fruncido, se relajó ligeramente. Extendió sus largos dedos, y con cierta vacilación los acercó a mi frente. «Oye, guapo». Retiré el cuello instintivamente. Señalé la cadena que llevaba en el tobillo, y le pregunté con total sinceridad. «Disculpa, ¿tú quién eres? ¿Es esto algún tipo de afición especial? ¿Por qué me tienes atada?» Los dedos del hombre se quedaron donjie en el aire. «Zurruan, ¿qué nuevo juego es este?», dijo esto apretando los dientes. «¿Pretendes amnesia para poder escapar? Aunque esta reacción de la formación sea fuerte, no es para volverte idiota. Zurruan». Me toqué la cara, e intenté buscar en mi memoria, pero solo encontré una inmensa niebla blanca. Lo miré con sufrimiento. «Guapo, es que de verdad no recuerdo nada». «¿Tú me conoces? Entonces, ¿qué relación tenemos? ¿Te debo dinero?» El hombre me taladró con la mirada, como si quisiera encontrar el más mínimo rastro de mentira. Pero aparte de una candidez propia de una tonta y cierta codicia por su belleza, no encontró nada. Tras un breve silencio sepulcral, la expresión del hombre cambió de repente. Se levantó lentamente, con una sonrisa dibujándose en la comisura de sus labios. ¿No te acuerdas? Muy bien, entonces me tomaré la molestia de ayudarte a recordar bien. Su voz fría resonó en el salón, pero las palabras que decía me dejaron alucinada. Soy Feng Wuhan, el príncipe heredero de la tribu de los lobos de las nieves del norte. ¿Y tú? Fuiste una mujer que el consejo de ancianos me impuso por la fuerza, para poder controlarme. Eres increíblemente celosa, y de corazón perverso. Por tu culpa mi amada que está desterrada con mis 3 hijos, fue separada de mí por la fuerza, obligada a vivir alejada. Por eso te tengo encerrada aquí, para que expíes los pecados que has cometido. Mientras mi pobre amada no regrese, no pensarás ni por un instante en salir de este patio. Mi cabeza dio un vuelco, como si una avalancha de novelas rocambolescas pasaran a toda velocidad ante mis ojos. Resulta que yo era la malvada esposa legítima, y este hombre guapísimo, un apasionado que había sido separado por la fuerza de su amor platónico. Una persona normal, al escuchar esta historia, seguramente se sentiría avergonzada en ese momento, y suplicaría perdón entre lágrimas. Pero yo, al ver los hombros anchos y erguidos de Feng Wuhan, al ver su cintura esbelta y fuerte, y al ver esa expresión helada, de un rostro increíblemente bello, los engranajes de mi cerebro comenzaron a girar a toda velocidad. Esa tal luz de luna ya fue desterrada, sin que se sepa si está viva o muerta. Entonces, la mujer que ahora legítimamente ocupa su cama, ¿no soy yo? Un hombre tan excepcional como este. Si se lo dejara a otra, sería una gran pérdida, ya que soy la villana. Pues de una vez, llevaré el papel de antagonista hasta el final. Aprovechando que su amor platónico no ha regresado, primero intentaré convencerlo a él. Pensando en esto, me incorporé de golpe en la cama. Esposo mío, lo siento. Antes fui muy insensata. Feng Wuhan claramente no esperaba esta reacción por mi parte. Lo agarré del brazo haciéndole tambalearse un poco. Sus ojos azul hielo estaban llenos de asombro. ¿Tú qué me has llamado, esposo? Con una mirada sincera le dije, ya que he olvidado lo que pasó, eso significa que el destino me está dando una oportunidad para empezar de nuevo. Tranquilo. Desde hoy voy a cambiar por completo. A quererte bien, a adorarte, para sanar las heridas de tu corazón. Feng Wuhan, al ver la mirada con la que parecía querer desnudarlo al instante, sintió que las comisuras de sus labios se le contraían violentamente. De repente soltó mi mano Zurruan. «Eres una descarada». Apretó los dientes.
pero la base de sus orejas se sonrojó ligeramente. «Quédate aquí y reflexiona bien sobre tu comportamiento». Dicho esto, se dio la vuelta y salió huyendo, casi chocando con el marco de la puerta. Yo, viéndolo huir tan desconcertado, no pude evitar reír en voz alta en la cama. A la mañana siguiente, estaba pensando cómo seducir a mi recién estrenado esposo, cuando afuera se oyó un alboroto inusual. Me asomé por la rendija de la ventana. En el patio, sin saber cuándo, había empezado a nevar. Feng Wuhan estaba sentado en el patio, con una ropa tan fina que daba pena. Y lo peor de todo, era que llevaba el cuello totalmente abierto. Desde el ángulo donde yo estaba, se le veían los abdominales perfectos. Tragué saliva instintivamente. Esto es una prueba demasiado dura para mí. En ese momento, 3 bolitas blancas y regordetas salieron de entre la nieve. Saltando se acercaron a los pies de Feng Wuhan. En los ojos de esos 3 conejitos se reflejaba una gran preocupación. Frotaban sus cabezas peludas contra los fríos tobillos de Feng Wuhan. El mayor, nervioso, movía su boquita de 3 labios y preguntaba con voz tierna: «Papá, papá, ¿por qué no llevas ropa?» «Afuera hace mucho frío. Te vas a enfermar». El segundo también asintió. Sí. «Papá, no te vayas a resfriar». Feng Wuhan bajó ligeramente la mirada, sus largas pestañas cubiertas de algunos copos de nieve. Parecía totalmente destrozado. Se llevó la mano a la boca y tosió con extrema debilidad. «Papá está bien». La voz de Feng Wuhan era suave como el viento y se desvanecía con un soplo. Lanzó una mirada a mi puerta cerrada y luego comenzó a actuar. «Papá solo piensa que por muy fría que sea la nieve del norte, no puede compararse con el corazón de vuestra madre. Ella no tiene en absoluto a este esposo en su corazón. Papá ya tiene mala salud. Y no consigo que ella me ame. Más vale que muera congelado aquí en la nieve». Al oír esto, los 3 conejitos se llenaron de angustia al instante. Giraron la cabeza al unísono y miraron hacia mi puerta con furia. «Mala madre, embustera, no solo engañas a papá, sino que además quieres que se congele. No queremos a esta mala mujer. Tenemos que proteger a papá». Yo desde dentro estaba alucinando. «¡Caramba!», alucinó. Resulta que el príncipe heredero de los lobos del norte era, en el fondo, un manipulador. Estaba poniéndome a mal con los pequeños. Estaba jugando conmigo al date y te escondes. Ya que él había montado el escenario, ¿cómo no iba a seguirle el juego? ¡Ay, esposo mío! ¡Pero qué tonto eres! Abrí la puerta de un empujón y salí disparada como el viento. Los cascabeles de mi tobillo tintineaban alegremente. Me abalancé sobre él, y mientras le restregaba la cara con mi mano, le dije a gritos: «Esposo, no digas eso, que mi corazón está ardiendo por ti. Qué pena sería que te congelaras. Ven, que tu mujercita te va a dar calorcito». El cuerpo de Feng Wuhan se tensó al instante. Él solo había querido fingir un poco de lástima para provocarme, pero no esperaba que yo no siguiera el guión habitual y que directamente pasara a la acción. «Su Ruan, aparta las manos». El hermoso rostro de Feng Wuhan se enrojeció al instante. Intentó apartarme a trompicones, pero sin atreverse a usar la fuerza para no hacerme daño, así que no le quedó más remedio que dejarme manosearlo. Los 3 conejitos, al verlo, se quedaron patitiesos, con sus grandes ojos llenos de una enorme curiosidad, como si estuvieran pensando: ¿mamá está molestando a papá? ¿O lo está salvando? De repente, un fuerte estruendo interrumpió el absurdo espectáculo. La pesada puerta fue abierta de golpe desde fuera. Feng Wuhan me puso bruscamente a su espalda, levantó la vista hacia la entrada y vio a 3 lobos puros de gran tamaño. Tenía el pelo erizado por el viento helado, y sus ojos rojos desprendían un fuerte instinto asesino. El líder, el de mayor tamaño, aulló hacia el cielo, y luego fijó su mirada en mí. El lobo líder soltó un rugido lleno de indignación. Feng Wuhan». El rostro helado de este último se congeló por completo. No podía creer lo que veía, esos 3 feroces lobos. Y luego me miró a mí. Los 3 lobeznos, siguiendo el leve rastro de mi olor, soportando el veneno del calor, habían recorrido todo el camino hasta el Palacio del Norte. En aquel momento, ante los ojos de aquellos 3 lobos que venían a defender a su madre, la escena en el patio era la siguiente. Su madre coneja, débil, tierna, y que solo podía comer hierba, estaba siendo manoseada a la fuerza por un niñato de aspecto frío y medio desvestido. Atreverse a molestar a mi madre. «¡Muerde a ese niñato!». El pequeño, el de peor carácter, soltó un rugido feroz y se abalanzó sobre Feng Wuhan. «¿Cómo te atreves a morder a mi padre? Voy a matar a estos malditos perros callejeros». Los 3 conejos de orejas caídas que estaban agachados en el suelo tampoco se quedaron atrás. Aunque eran de tamaño pequeño, habían sido criados en la corte real del norte y normalmente no le temían a nada ni a nadie. El mayor rugió,
y sus largas orejas caídas se levantaron al instante. Se lanzó directamente contra aquel lobo gigante. Por un momento, el patio se llenó de una violenta tormenta de nieve, con pelos de lobo y de conejo volando por todas partes. Yo, de pie en medio de aquel desastre, contemplaba la escena tan absurda. En mi cabeza era como si tuviera 1000 patos graznando sin parar. ¡Basta ya! ¡Dejad de pelearos!, grité desesperada, saltando en un mismo sitio, queriendo separarlos, pero sin saber por dónde empezar. Feng Wuhan, que hasta ese momento había mantenido su papel de frágil e indefenso, al ver a esos 3 lobeznos que parecían sacados de un molde igual al suyo, prácticamente calcados, se quedó petrificado. ¡Feng Wuhan! ¿Qué haces ahí parado? ¡Sepáralos! Si siguen así se van a matar, dije pataleando de la angustia, mientras tiraba de su manga con todas mis fuerzas. Feng Wuhan, como si despertara de un sueño, cambió su expresión por una mirada penetrante. Desprendió una presión abrumadora y sofocante. A continuación, con un aullido, Feng Wuhan se transformó en un lobo gigante de las nieves, saltó hacia adelante, y su enorme cuerpo cayó justo en medio del campo de batalla. Con un movimiento de su enorme y esponjosa cola, una fuerza de hielo suave pero imparable se extendió por todo el lugar, separando en un instante a los 6 que estaban enzarzados, enviándolos a ambos lados del patio. Justo en el momento en que aterrizaba, una ráfaga de viento con trozos de hielo se dirigió hacia mi cara. Asustada, cerré los ojos. Sin embargo, el dolor que esperaba no llegó. Una fuerza enorme me envolvió y me llevó a un espacio cálido y familiar. Abrí los ojos de golpe, y sobre mi cabeza estaba el pelaje enorme y suave del vientre de Feng Wuhan. Me cubría por completo con su enorme cuerpo, aislándome de los embates de la pelea exterior. El fuerte y poderoso latido de su corazón resonaba con claridad en mis oídos. Esa temperatura, ese olor. ¡Bum! En mi mente irrumpieron innumerables imágenes a toda velocidad. Lo recordé. Yo no era en absoluto la malvada esposa legítima, ni él era esa pobre pareja separada por mi culpa. Este maldito lobezno me ha mentido. Sabía que había perdido la memoria, y me inventó una historia rocambolesca, y además se hizo la víctima aquí. Feng Wuhan, que te den. Agarrando el pelaje de su vientre, le di un buen tirón. Al lobo le dolió, y soltó un gruñido. Luego, se convirtió en un destello de luz blanca, y volvió a ser el hermoso hombre de aspecto frío y distinguido. Me miró desde arriba, con un deje de nerviosismo en la mirada. ¿Te acordaste? Así que este es el que no tenía dientes cuando te lo llevaste aquella vez. ¡Qué tonterías! Estos son mis hijos paridos por mí. Y además, no solo me he acordado de todo, sino que también me he acordado de lo que has estado haciendo aquí, haciéndote el inocente. Lo aparté de un empujón, con las mejillas arreboladas de ira. Los 6 cachorros que habían salido volando también se habían calmado. Nos miraban a los dos, como si por fin se dieran cuenta de que algo no cuadraba. Los 3 lobeznos se acercaron a olisquear a Feng Wuhan. De repente abrieron mucho los ojos. ¿Cómo es que tienes el olor de nuestro padre? Tú eres un niñato que quería robarnos a nuestra madre. Los 3 conejos de orejas caídas también saltaron. Me olisquearon. Y dijeron, hueles exactamente igual que nosotros. El momento era bastante embarazoso. Feng Wuhan respiró hondo, intentando coger mi mano. Ruan, ya que lo has recordado todo, es hora de aclarar el malentendido. Quédate. Formemos una familia de 8. Familia de 8, ni que te hubieras vuelto loco. Le di un manotazo para apartar su mano. ¿Y qué si se aclaró el malentendido? Yo soy la coneja divina de luz lunar, y tú eres el príncipe del norte. No estoy hecha para servir en estos profundos palacios. Dicho esto, sin dudarlo, me di la vuelta y corrí hacia la habitación. Feng Wuhan se quedó donde estaba. Parecía creer que solo estaba enfadada. Suspiró, pero no entró a la fuerza. En su lugar, se quedó en el patio consolando a los 6 peludos. ¿Quedarme en el palacio del norte? ¿Pero qué dices? Aquí cualquiera que aparece puede matarme. Aprovechando la oscuridad, saqué una bolsa de red del armario. Hijos míos, no hagáis ruido. Mamá os va a llevar a un jueguecito muy divertido. Me colé en la habitación de al lado, y, aprovechando que los 6 pequeños estaban agotados de tanto pelearse durante el día, los metí perfectamente ordenados en la bolsa. Me cargué la bolsa a la espalda, y arrimándome a la pared, llegué hasta un pozo seco en la parte trasera del patio. Ese pozo seco conectaba con un río subterráneo que salía del palacio. Lo había localizado durante el día. Era la ruta de escape perfecta. Con solo saltar desde aquí, sería completamente libre. Froté mis manos con ilusión, justo cuando me disponía a saltar con aquel pesado bulto a la espalda. De repente, desde la bolsa se oyó un fuerte llanto. ¡Buah, papá, quiero a papá! Era el conejo de orejas caídas más viejo. Por favor, pequeño. ¡Cállate! Aterrada me llevé la mano a la boca para taparle. En mitad de la noche, la señora con un bulto tan grande. ¿A dónde cree que va? Una voz gélida sonó al otro lado del pozo seco. Me quedé rígida. Levanté la cabeza, como un autómata. Bajo la luz de la luna, Feng Wuhan, con una capa negra puesta, estaba al lado del pozo como un demonio. Feng Wuhan. Tragué saliva. Retrocedí medio paso. ¡Surruan! ¿Pero es que no tienes corazón? Los ojos de Feng Wuhan se enrojecieron al instante. Se acercó a mí paso a paso, con la voz teñida de ira. He usado hasta la táctica de autolesionarme, solo para poder retenerte. ¿Y tú? El malentendido está aclarado. Y aún así quieres irte. Simplemente no quiero quedarme aquí, ¿no puedo? Le grité, acorralada. Mira este palacio del norte, es frío y desolado. No hay ni un poco de calidez humana. Yo soy un conejo. Me gusta el pasto. Me gusta el sol. Grité a voz en cuello, soltando esa frase tan típica de las mujeres indecisas. Feng Wuhan, nosotros dos no somos compatibles. Estos 6 hijos los he parido yo con mi vida. Y me los llevo. En cuanto a ti, puedes quedarte con el padre. Con tu título de príncipe, la clase de loba que quieras, la puedes tener. Búscate a otra que te los dé. ¿Que me quede con el padre? Feng Wuhan me taladró con la mirada, y en lugar de enfadarse, sonrió. ¡Surruan! ¿Intentas irte con mi sangre? Solo si me matas. En medio de aquella tensión, de repente se oyó un estruendo en el cielo. Más de 10 ancianos con una presión terrible aparecieron en el aire. Era el consejo de ancianos de la tribu de los lobos de las nieves. ¿Qué demonios eres?
¿Que te atreves a decir barbaridades en el Palacio del Norte y a proclamar que vas a arrebatar la descendencia a nuestro príncipe? El anciano principal me taladró con la mirada a mí y a los pequeños que llevaba en la bolsa. Cuando sus ojos barrieron a los 3 conejos de orejas caídas, su rostro se puso lívido, como si viera algo extremadamente desagradable. ¡Vergüenza! El anciano principal temblaba de ira, con su bastón temblando. Golpeó el vacío con su bastón. Príncipe heredero, usted, el futuro líder de la tribu de los lobos de las nieves, ha permitido que una criatura herbívora de baja rango manche su linaje y que le dé estas débiles e inútiles crías mestizas. Anciano principal, mida sus palabras. Feng Wuhan palideció y me puso detrás de él protegiéndome. Esta es mi legítima esposa y mis hijos. El Consejo de Ancianos no tiene derecho a criticarlos. Príncipe, está usted cegado por esa mujer, intervino otro anciano. Nuestra tribu de los lobos de las nieves venera la fuerza bruta. Si se llega a saber que tiene un linaje herbívoro, ni siquiera con dientes, el norte perderá toda su dignidad entre todas las criaturas. El anciano principal levantó su bastón y con mirada fría y despiadada sentenció. Por el honor del norte y por la pureza del linaje del príncipe heredero, active la formación de los 10.000 filos helados. Acaben con esta criatura herbívora de baja rango y con esas vergonzosas crías conejiles. Sí, respondieron los 10 ancianos a la vez, activando su energía espiritual. La formación letal tomó forma en el aire e innumerables filos de hielo, hechos de energía espiritual extremadamente fría, flotaban en el aire, desprendiendo un aura aterradora capaz de destruirlo todo. ¿Cómo se atreven? Feng Wuhan emitió una presión aterradora de su raza, intentando romper la restricción de los ancianos. Príncipe, le ruego se disculpe. El anciano principal resopló y con una gran fuerza mental inmovilizó a Feng Wuhan en su sitio. Con una orden, los filos del cielo cayeron en cascada, dirigiéndose hacia mí y los 6 niños a mi espalda. Cerré los ojos con desesperación. Yo no era más que una coneja divina de luz lunar que acababa de recuperar la memoria. Ante una formación capaz de destruir cualquier cosa, no tenía ninguna posibilidad de resistencia. Apreté la bolsa contra mi pecho y me preparé para recibir el golpe con mi espalda. Sin embargo, el dolor que esperaba no llegó. El sonido sordo de los filos clavándose en la carne estallaba a mi alrededor. Un líquido caliente, gota a gota, caía sobre mi rostro. Abrí los ojos de golpe. Feng Wuhan, no sé de dónde había sacado fuerzas. Había quemado la esencia de su corazón, liberándose de la presión del anciano principal. Extendió los brazos y se interpuso entre los filos y yo. Aquellos filos que deberían haberme destrozado traspasaron su cuerpo por completo. Feng Wuhan, las lágrimas brotaron de mis ojos como un torrente. Él bajó la cabeza e intentó esbozar una sonrisa. No tengas miedo. Mientras vomitaba sangre a borbotones, levantó su mano temblorosa y acarició suavemente mi mejilla. Este lobo tiene mal genio y no sabe hablar bien, pero es que no puedo vivir sin ti. No me importa que los niños no tengan dientes, ni que seas herbívora. No me abandones, por favor. No digas eso. Guarda fuerzas. Lo abracé con fuerza, mientras su cuerpo no paraba de sangrar, llorando desconsoladamente. Al ver a Feng Wuhan gravemente herido, los ancianos del cielo también se quedaron atónitos. Príncipe, ¿acaso está dispuesto a morir por esta mujer de baja rango? Gritó el anciano principal angustiado. La palabra baja resonó en mis oídos y detonó toda la ira que había contenido. ¿Que soy de baja rango? Dejé suavemente a Feng Wuhan en el suelo. Me puse de pie lentamente y con la mirada fija en ellos dije: viejos ciegos y desgraciados, osáis tocar a mi hombre y a mis hijos. Hoy os voy a enseñar lo que es un verdadero linaje. Una fuerza inmensa y nunca antes vista brotó de mi interior. Toda la tierra del norte tembló violentamente. El cielo, que estaba oscuro, de repente se llenó de una luna enorme, de un azul profundo que emitía una luz brillante. Ante la mirada atónita de todos, mi cuerpo empezó a crecer de forma descontrolada. Mi débil forma de conejo de orejas caídas se desvaneció por completo. Me convertí en un conejo divino gigante que tapaba el sol. A mi alrededor fluía una antigua energía primordial capaz de destruirlo todo. La coneja divina de luz lunar, la criatura de guerra del antiguo palacio de Wangan. Es la ascendencia de aquellos que se comían a los dioses celestiales como si fueran zanahorias. Ante ella, estos simples lobeznos que corretean por la nieve, ¿osan llamarme de baja rango? Soltó un rugido, y ante la formación de los 10.000 filos helados, dio una fuerte patada. Aquella formación que podía acabar con los grandes demonios, bajo mi pie, era como una frágil capa de hielo. En un instante se hizo añicos. ¿Qué clase de monstruo es este? El anciano principal, asustado, dejó caer su bastón al suelo. Monstruo, yo soy aquella que ni siquiera con 8 portadores vino a invitar. Ni siquiera con 8 portadores. Extendí mi enorme pata de conejo, y como si estuviera aplastando moscas, di 2 guantazos, paf, paf, al consejo de ancianos. Os voy a dar por despreciar que no tengan dientes. Os voy a dar por maltratar a mi marido. Los ancianos, que hasta hace un momento eran tan arrogantes, cayeron como moscas en la espesa nieve. Quedaron allí tendidos, con espuma en la boca, sin atreverse a decir ni una palabra más. En todo el palacio del norte reinaba un silencio sepulcral. Solo se oía el aullido del viento y la nieve. Recuperé mi forma humana. Caminé con paso firme hasta los ancianos, que estaban muertos de miedo, y les dije: a partir de hoy, la que manda aquí soy yo. Si alguien vuelve a mencionar el asunto del linaje, lo colgaré de las murallas de la ciudad de la Aurora, a que se seque al viento. ¿Queda claro? ¡Queda claro! La princesa consorte es poderosa e imponente. Nosotros somos unos ciegos. Solté un resoplido, me di la vuelta y corrí hacia Feng Wuhan. Vertí la esencia más pura de mi poder lunar, en su interior sin cesar, reparando sus órganos y meridianos dañados. Cuando su estado finalmente se estabilizó, miré su rostro, que incluso pálido, seguirá siendo increíblemente guapo, y le pellizqué la nariz sin piedad. Feng Wuhan, escúchame bien, ya que has tenido la suerte de no morir, te pasarás la vida trabajando para mí. Estos 6 niños los crías tú les cambias los pañales, tú les das el biberón. Si te atreves a decir que no, me los llevo y me voy. Feng Wuhan me miró fijamente, y aquellos ojos azul hielo que siempre habían estado nublados, en ese momento por fin se despejaron por completo. Me agarró la mano con la que le pellizcaba la nariz, se la llevó a los labios y la besó con ternura. Está bien, dijo con una sonrisa en los ojos. Todo lo que diga mi esposa.